Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy a la sesión síncrona, a nuestra segunda semana de aprendizaje del curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Bienvenidos a todos aquellos alumnos que ya están conectados y a los que se están conectando. El día de hoy vamos a continuar con el temario que está propuesto, que es en este caso el capítulo número 16. Vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos en la primera sesión síncrona de aprendizaje. Pero antes de iniciar con la clase, les comento que la semana pasada por ahí tuvimos una reunión vía conferencia con los maestros de la universidad y acordamos cambiar las sesiones. Técnicamente en el caso de contabilidad 1 ya no tengo ningún problema porque ayer me lo confirmaron los alumnos. En el caso de un servidor y unas modificaciones que hicieron ahí con otros maestros, a mí en lo personal me pidieron que cambiara mi clase de 8 a 9 y que fuera de 7:30 a 8:20 o 8:30 de la noche. Nada más quisiera saber si todavía ahorita con este cambio que se acaba de hacer a ustedes les representa algún conflicto con alguna otra materia, es decir, que si se les sigue empalmando esta materia con alguna otra. Háganmelo saber, por favor, para volverlo a comentar en dado caso de que así sea. Maestra, a mí sí se me empalma con macroeconomía ahorita a las 8. Ok, bueno, lo que en un momento dado se acordó es que el maestro, es el maestro Eder, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que se acordó en un momento, ya no sé si haya cambiado en la sesión, es que le iba a mover de 8:20 a 8:30 en adelante. Sin embargo, Perdón ahorita, por interrumpir. Sí lo cambió a las 8:30. ok, perfecto, muy bien. Entonces nada Y más ya ahí, viene en el portal, ya está que es a las 8:30. ok, Pero a bueno. las 9 tenemos matemáticas también. Sí, el de matemáticas no quiere mover nada. Bueno, ese tema de matemáticas y economía ya lo tendrían que ver ustedes. Pero macroeconomía sí la movió a 8:30, profe. Ok, digo, no quisiera, no quisiera, vámonos por partes para no meterle tanto tiempo a esto. Pregunta específica nuevamente, ya si quieren, si la siguiente materia se les empalma con otra materia, ya véanlo directamente con el tutor que les toca. La pregunta específica es, ¿de 7:30 a 8:30 se les empalma con alguna otra materia? A mí sí. ¿Con qué materia, A mí señorita? no. También teníamos la materia de inglés, profesor, pero la maestra dijo que era de 7:30, de 7 a 7:30. Bueno, eso Cuando está bien. realmente Entonces era no de se 7 a empalman. 8. No, a lo que quiero llegar nada más, ¿cuáles son las que se empalman? Díganme cuál específicamente, qué materia y qué profesor les da esa materia para yo verlo con la universidad, porque técnicamente ya no se deben de estar empalmando. A ver, Isabel, usted me comentó que se le empalmaba. ¿Con qué materia se le empalma esta clase? ¿Sí me están escuchando? Sí. A ver, Javier Zúñiga. Profe, hay unos que comentan que se les empalmó con el profe Jesús Eduardo, pero él ya cambió. Él nos está dando clase a las 9 de la noche. De hecho, nos tocó ahorita de 9 a 10. Bueno, es que yo creo que primero Pero tendríamos. se empalmaría con macroeconomía porque es de 8:30 a 9:30. Sí, nada más que volvemos a lo mismo. Ahí va otra vez. La pregunta es, de 7 a 8:30, ¿con quién se les empalma esta clase? Ya sí, y no, no quiero sonar a que no me interese, no quiero que me malinterpreten, pero si ya de 8:30 en adelante se les complica con otras materias, eso ya lo tendrían que ver con esos tutores. Mi pregunta ahorita en específico, porque ahorita comentaba la compañera Virginia, que ya modificaron el maestro Eduardo. Está bien, si ya lo modificó, está bien. Ahí va nuevamente. Ahorita en este horario, ¿esta materia les causa algún conflicto con alguna otra materia de 7:30 a 8:30? No. Con matemáticas. Ok. Con matemáticas, ¿cuál es el nombre de la maestra o maestro? Permíteme verificar.
maestro. Sí, buenas tardes. Como dijo mi compañera ahorita, a mí también se me palma con el maestro de matemáticas los martes de 8, o sea, media hora de 8 a 9, con el maestro Jesús Eduardo Jiménez Carmona. Permítame. Pero el profe ya lo cambió, ¿no? Yo también tengo mate con él y nos está dando clases de 9 a 10. La semana pasada. Lo cambió a las 9. Lo cambió a las 9, profe. Ok, entonces ese tema... La plataforma viene de 8 a 9. No, O sea, si lo vemos de otra manera es de 8 a 9. Es que probablemente no lo haya cambiado en la configuración. Nada más sí les pediría, o sea, estar seguro de lo que me están comentando. Digo, yo sé que probablemente ahorita estamos en un proceso porque hay muchos maestros que quieren dar las clases los lunes y los martes. Pero si ya me están diciendo unos alumnos que ya lo cambió ese maestro, pues entonces nada más verifiquen que realmente sea de 8 a 9 y manden un mensaje después para ya no perder tanto tiempo con la clase. Probablemente, como dice Malis, en la plataforma aparece a las 8, sí, pero muchas veces los maestros no cambian la configuración. A lo mejor ya la está dando de 9 a 10, les estoy poniendo un ejemplo, pero no cambió en el texto. Mire, por ejemplo, ahí dicen, pero la semana pasada nos las dio a las 9. Bueno, nada más valídenlo con él, cuál va a ser su clase y mándenmelo decir, porque lo que estoy entendiendo es que ahorita técnicamente, al menos con esta materia, ya no se les empalma a nadie. Si se les llega a empalmar, nomás estén bien seguros, valídenlo con el maestro, que a lo mejor le haya puesto mal la redacción, y si no, ya manden un mensaje para yo atenderlo directamente en la universidad, porque ya la próxima semana esto no debe estar pasando, ¿ok? Nada más sí quería preguntarles, porque técnicamente ya no nos debe de estar pasando esto, y pues el tiempo para la clase es a veces muy corta como para estarla perdiendo en tiempo por no cambiar una redacción o por no ponernos de acuerdo, maestro, pero es algo que nosotros tenemos que corregir, ¿ok? Dicho lo anterior, les agradezco a todas aquellas personas que la semana pasada ya subieron su tarea. Las tareas de la semana pasada ya están evaluadas, así como los foros para todos aquellos que participaron. El foro era nada más una pregunta muy general de qué entienden por la contabilidad electrónica. Muchos de ustedes contestaron lo que entendían con propias palabras, porque a final de cuentas esa era la pregunta: ¿qué se entiende por contabilidad electrónica? Y la contabilidad electrónica no es otra forma más que mandar los archivos. Si lo vemos desde el punto de vista fiscal, es la forma en la que nosotros le damos a conocer nuestra información financiera de las operaciones que llevamos de manera común a la autoridad fiscal a través de unos archivos que son los XML. Cuando nosotros timbramos una factura o recibimos una factura de un proveedor o timbramos una factura de un cliente, esas son operaciones que nosotros, la autoridad ya las está confirmando porque ellos son los que tienen el acceso a esos timbres o a esas operaciones, y nosotros mensualmente tenemos que mandar a través del buzón tributario, todas las personas morales, la contabilidad electrónica para validar que lo que estamos declarando fiscalmente, nuestras declaraciones de impuestos con lo que timbramos, sea lo mismo que tengamos en nuestra contabilidad, y al final del año tengamos una certeza que lo que estemos presentando sea correcto. Y por otro lado, también es válido que hayan comentado de que la contabilidad electrónica se refiere a todos aquellos medios, como su nombre lo dice, electrónicos o computacionales, que nos ayudan a llevar de manera más eficiente lo que viene siendo la contabilidad de una empresa. Por eso es que la pregunta fue abierta. La mayoría de ustedes, cualquiera, no hay preguntas incorrectas, no hay respuestas incorrectas, pero a grosso modo a eso se refiere la contabilidad electrónica. Ya cuando veamos otros foros se les va a preguntar de manera más específica, que busquen algún significado de un concepto. También por ahí les reitero, esta semana todavía no nos tuvieron el score. Ya ahorita me están confirmando que para la próxima semana ya va a ser una actividad autoevaluable y ya se va a actualizar el calendario. No lo había actualizado porque también estábamos con el tema de los horarios, pero ya con esto, ya esta semana debe de estar totalmente actualizado el calendario junto con el temario, y esta semana todavía va a ser una actividad de un cuestionario que se les va a pedir del capítulo 16, que es el que vamos a ver el día de hoy. Como recordamos, la primera sesión de aprendizaje vimos un capítulo que es el capítulo número 15, que hablaba de lo que son las mercancías en tránsito. Y antes de iniciar, por ahí hubo algunos, 2, 3 alumnos que por ahí me mandaron incorrecta la tarea, porque lo que se les estaba solicitando es el capítulo 15 de la edición número 22 del primer curso de contabilidad. Entonces me mandaron el capítulo 16, que en una versión de otro libro, de ese mismo libro, pero una versión anterior,
habla de los libros de contabilidad. Yo no lo puedo valorar así, por eso es que se les puso calificación 0. Es importante que consideren el libro o la versión que estamos utilizando, porque si no me mandaron tareas de un capítulo que apenas vamos a ver ahorita. ¿Ok? El día de hoy, como les comentaba, vamos a continuar con el temario. La semana pasada por ahí vimos el tema de mercancías en tránsito, donde vimos cuál es el concepto de mercancías en tránsito, por qué se registran las mercancías en tránsito. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono encendido para si va a hacer una aportación adelante, sino para que por favor lo apague? Y vimos por qué se clasifican dentro del activo circulante, qué tratamiento se le da y por qué se deben de clasificar como una subcuenta dentro del activo circulante como un concepto de mercancías en tránsito, porque físicamente todavía nosotros no tenemos en nuestra propiedad o físicamente no tenemos esa mercancía. También vimos que todos los gastos inherentes a lo que son las mercancías o a la adquisición de mercancías deben de ser cargados a su valor, a excepción del impuesto al valor agregado, y que al final de cuentas todos esos gastos o todos esos seguros, todos esos fletes, todo lo que se incurra en poner la mercancía desde el lugar de origen hasta nuestro almacén, forma parte del costo unitario de la mercancía, ¿ok? El día de hoy vamos a ver un capítulo que es el capítulo número 16. Este capítulo habla de lo que son los libros de contabilidad. Cuando nosotros vimos el curso pasado, el tema de, o vimos el curso de contabilidad 1, vimos a nivel muy macro cuáles eran las cuentas de mayor, cuáles eran los estados financieros básicos, que eran el estado de resultados, el balance general. Y ahora vamos a ver cómo se registran las operaciones de una empresa en estos libros de contabilidad. Vamos a ver quiénes están obligados a llevar contabilidad, quiénes no están obligados a llevar contabilidad, cuáles son los libros principales que debe de llevar una empresa y una persona física con actividad empresarial y cómo iniciamos del registro hasta la presentación de un estado financiero. ¿Ok? Vamos a iniciar, nada más déjenme ver si se puede presentar unas diapositivas porque está un poquito lenta la plataforma, nada más permítanme un segundito. Confírmeme por favor si se ven las diapositivas, si son tan amables. No, profe, todavía no. No se ven. A ver, permítanme, es que está un poquito lento. Perdóname tantito. Un segundo, es que está, desde ayer tuvimos problemas con lo que es el Meet, pero permítanme. Ya se puede ver, profe. Ya se vio. Sí, es que aquí se tarda bastante en reflejarme que a ustedes ya se les está viendo, pero bueno, le agradezco ahí a la compañera alumna que por ahí nos ratifica. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 16 que habla de lo que son los libros de contabilidad que se utilizan de manera común en la contabilidad comercial o en las empresas que persiguen un lucro, que están, es decir, que son creadas para obtener utilidades. Hay que recordar que existen diferentes tipos de empresas que están amparadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Algunas no persiguen lucro, como las sociedades civiles o como las asociaciones religiosas o las asociaciones de beneficencia pública, etcétera. Pero en el caso específico de lo que estamos viendo hoy es un tema de contabilidad general para las empresas del régimen general de ley, es decir, para las sociedades anónimas de capital variable y que persiguen un lucro. El objetivo Profe, perdón, ya no se ven las diapositivas. Ya no se ve, a ver, permítame. Es que estamos batallando bastante, permítame. Listo, ya se pueden ver. Sí, un segundito.
Ok, muy bien. Vamos a iniciar. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de este capítulo? Estudiar el proceso de elaboración de archivos o documentos donde se plasma la información financiera de la empresa. Operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo determinado y los cuales hay que legalizar de manera periódica. Hay que entender que nosotros como empresas, como contadores, como administradores, licenciados en informática administrativa, debemos de saber o debemos de conocer que las operaciones de una empresa deben de estar registradas en estos libros contables. ¿Por qué? Porque estos libros contables nos sirven para dar atención a los diferentes usuarios de la información, como pueden ser las autoridades fiscales, como pueden ser los accionistas, como pueden ser los propios empleados para saber si la empresa generó utilidades o no. Entonces, aunque ahorita actualmente muchos de estos libros de contabilidad anteriormente se llevaban unos archivos increíbles en papel, ahorita también se pueden hacer, pero generalmente ya se manejan de manera electrónica. Como quiera tenemos que tenerlos físicamente para en un momento dado revisar de una manera puntual, sobre todo cuando en estos libros existen firmas que representan un determinado, una determinada protocolización de ciertos documentos. Entonces, estos libros siempre tienen que estar de manera puntual dentro de las empresas, ¿ok? ¿Qué son los libros contables? Los libros contables son aquellos archivos donde se registra la información económica y financiera de la empresa. Imagínense que si nosotros no lleváramos un registro contable de nuestras operaciones y lo dejáramos toda la memoria, pues si quisiéramos ver cómo estábamos posicionados hace 2 años para hacer un marco referencial, cómo estamos ahorita, cómo queremos proyectar nuestro negocio y no tenemos esa información, pues no lo vamos a poder hacer. Por eso es que es importante que esos libros permanezcan. Ahorita vamos a ver cuánto es el tiempo que tienen que permanecer los libros en la contabilidad de acuerdo a cada una de las leyes. Son importantes y son vitales para gestionar y controlar si nuestra empresa goza de buena salud o no. Ya vimos que, por ejemplo, en el caso específico de los estados financieros, que también son otros libros contables como tales, aunque aquí no los vamos a mencionar de manera muy directa, sino que de esos libros contables se generan esos informes o esos estados financieros. Si no tuviéramos esa información para poder hacer un análisis, no podríamos saber si estamos posicionados de manera correcta desde el punto de vista financiero, cómo estamos en comparación de nuestros activos, en comparación contra nuestras deudas, cuál es el nivel de apalancamiento que tenemos, si vamos a requerir financiamiento para poder hacer frente a nuestra operación, si la empresa generó utilidades o pérdidas, que por cierto hoy era la fecha límite para el reparto de PTU a todas las personas, por parte de las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan generado utilidades. Hoy es la fecha límite para repartir esa PTU a los trabajadores. Entonces, es por eso es bien importante tener esos libros y que son bastante necesarios para poder gestionar y sobre todo para saber cómo estamos posicionados tanto físicamente, tanto financieramente como en cuestión de nuestros resultados. Por otro lado, vamos a ver esto desde un punto de vista legal. Nos dice que los libros contables que están obligados a llevar las empresas se deben implementar de conformidad con los ordenamientos y las clases de contribuyentes que correspondan. ¿Qué significa esto? Que no todas las personas están obligadas a llevar ciertos libros contables o están obligados a llevar contabilidad. Hay algunas que pueden llevar contabilidad simplificada, hay otras que forzosamente tienen que llevar el libro de diario y el libro mayor, que ahorita lo vamos a mencionar, pero el llevar contabilidad, si lo vemos desde un punto de vista legal, es una obligación desde el punto de vista de comercio, es una obligación desde el punto de vista fiscal y obviamente es una obligación llevar libros contables desde el punto de vista administrativo, como ya lo mencionamos, y no cómo vamos a poder tener referencia de cómo estamos posicionados en nuestra empresa, ¿ok? Un segundito. Hasta ahorita sí se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quiénes están obligados a llevar? Permítanme un segundito, ¿sí? Listo. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Las personas físicas, ya lo hemos mencionado en algunos otros foros, en algunos otros cursos, en algunas otras sesiones.
Las personas físicas son empresas que están constituidas por un solo individuo. Hay que entender aquí el término empresa. Ahorita vamos a mencionar algunos tipos de personas físicas. En el caso específico de las empresas que son un solo individuo, se le conoce como bien dice, personas físicas. Dice que los libros de contabilidad que están obligados a llevar las personas físicas varían de acuerdo con su actividad y dependiendo del régimen por el cual deban de pagar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el ordenamiento legal que nos dice que no, todos los mexicanos debemos de contribuir al gasto público a través de ese ingreso o a través de esa ley. Es decir, hay personas que tributamos bajo el régimen de sueldos y salarios, hay personas que tributan bajo el régimen de horarios, otros bajo el régimen de actividad empresarial, otros bajo el régimen de arrendamiento, etcétera. Entonces, ahorita vamos, ¿qué nos dice esto? Que dependiendo el régimen con el cual tú tributes ese impuesto, es la obligación de llevar tu contabilidad, ¿ok? Por ejemplo, las personas físicas por honorarios, ¿quiénes entran en este rango? Todas aquellas personas físicas que prestan un servicio personal independiente. ¿Quiénes entran aquí? Los abogados, los contadores, los nutriólogos, los doctores, los arquitectos, los ingenieros, todas aquellas personas físicas que expidan un recibo por honorarios y por lo cual estén obligados a prestar un servicio sin necesidad de estar dentro de la nómina, o es decir, estar bajo un régimen un régimen subordinado bajo el régimen de sueldos y salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no estén adheridos a la nómina, sino que se les paga específicamente un honorario por lo que hacen y generalmente se protocoliza a través de un contrato de prestación de servicio. Dice que estas personas físicas solo deberán llevar contabilidad simplificada, la cual consiste en llevar un libro donde se registren los ingresos y egresos y registro de inversiones y deducciones. Si lo viéramos esto desde un punto de vista fiscal y nos metiéramos a la página del sistema de administración tributaria, ya hay herramientas donde la misma autoridad nos dice, ¿sabes qué? Plásmame aquí tus ingresos, plásmame aquí tus egresos, cuáles son tus deducciones y cuáles son tus inversiones, y en base a eso se calcula el impuesto. ¿Por qué? Porque no están obligados a llevar un registro contable de su información financiera, es decir, no están obligados a llevar libros de contabilidad. Sin embargo, sí están obligados a presentar sus impuestos, a pagar sus impuestos. Entonces, para el caso específico de las personas físicas por honorarios, solo con llevar un registro o un libro donde diga de manera simplificada cuánto es lo que ingresó y cuánto es lo que salió, cuánto es lo que gastó y cuánto es lo que dedujo, con eso es más que suficiente, ¿ok? Continuamos con el siguiente. Hablamos de las personas físicas por arrendamiento. Dice que dichas personas... Sí, adelante. ¿Alguien tiene el micrófono, Profe, por favor? al final me puede poner la diapositiva de personas físicas, es que no la terminé de leer. Sí, al final si quiere lo vemos. Alberto Farías, adelante, ¿alguna pregunta? Sí, buenas noches a todos. Maestro, en cuanto a eso de las personas físicas, de llevar el libro o no, en la misma página del SAT ya lo tiene, ¿no? A Sí. la hora de usted timbrar, por ejemplo, las facturas que emite con las facturas que recibe de las compras, pues todo eso ya lo tiene Hacienda. Como quiera hay que llevar un libro físico. Sí, es lo que te decía, tú puedes llevar no necesariamente un libro físico, lo puedes inclusive tener de manera electrónica en una hoja de Excel. El decir que es un libro simplificado de contabilidad no es otra cosa más que tener un registro de tus ingresos y tus egresos. Lo que tú comentas lo mencionaba yo también ahorita, o sea, eso ya te lo da el SAT. Inclusive, para efectos de presentación de la declaración, ahí los registros que tú tengas en tu Excel, tú ya nada más los presentas en ese portal y ahí los pones y en automático te va a hacer tu cálculo de impuestos. Respecto a lo que tú comentas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que recordar que todos los ingresos o todas las ventas o todos los recibos de honorarios que nosotros timbremos, la autoridad ya los tiene, y todas las facturas que a nosotros nos emitan, es decir, la recepción de los gastos o de las compras que nosotros tengamos, también Hacienda ya los tiene. Al final, aunque no estemos obligados a llevar una contabilidad ni presentar la contabilidad electrónica a través del portal del SAT, sí estamos obligados al menos a tener un control de los gastos y de los ingresos que tenemos. ¿Ok?
Ok, sí se sigue viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok. El siguiente tipo de personas físicas es las personas físicas con arrendamiento. Es el mismo caso que las personas físicas por honorarios. Solo deberán de llevar una contabilidad simplificada, la cual consiste en llevar un libro donde se registren los ingresos, los ingresos y los ingresos y el registro de inversiones y deducciones. Las inversiones son todas aquellas adquisiciones de activo fijo que hagamos para que sean propias o inherentes a nuestra actividad. ¿Quiénes entran de estos rangos? Todas aquellas personas físicas que se dediquen al arrendamiento o al uso o goce de un bien inmueble. Si yo tengo varios terrenos o tengo una casa y la voy a rentar, yo puedo tributar bajo el régimen de arrendamiento y tampoco estoy obligado a llevar la contabilidad. Pero si la persona, obviamente, que le voy a rentar me pide un recibo de arrendamiento, se lo tengo que timbrar y tengo que tener mi control tanto de ingresos como de egresos para llevar a cabo mi contabilidad simplificada a través de un registro físico. Lo pueden hacer en una libreta o si gustan lo pueden hacer en un registro electrónico en Excel. ¿Ok? Personas físicas con actividad empresarial. Aquí es bien importante hacer una pausa. Las personas físicas con actividad empresarial, aunque están constituidas por un solo individuo, es decir, que no tienen dos socios o más, estas personas físicas con actividad empresarial, como su nombre lo dice, realizan actividades de empresa. Yo, Israel Quintero, soy una persona física que me dedico a la compra y venta de aceite comestible o me dedico a la compra y venta de lentes, a la compra y venta de focos. Estoy realizando una actividad empresarial como tal, es decir, no me dedico a prestar un servicio personal independiente, ni me dedico a arrendar, me dedico a compra y venta. Entonces ya es una actividad empresarial, por lo que la ley me obliga, al igual que las personas morales, a llevar al menos dos libros como mínimo, el libro de diario o de primera anotación y el libro mayor, que el libro mayor es donde vamos a ir anotando los saldos de cada una de las cuentas que componen los estados financieros y ahorita lo vamos a mencionar. Y si se registra o si se utiliza, más bien dicho, el registro electrónico, llevarán como mínimo el mayor. ¿Qué significa esto? Aquí la literatura nos habla de que nosotros debemos de llevar nuestros libros como se llevaba antes, es decir, hacer la primera anotación, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pasarlo al libro hacer el libro de diario y luego pasar al libro mayor y así sucesivamente hasta obtener un estado financiero. Pero actualmente se utilizan mucho los registros electrónicos. Cuando se utiliza el registro electrónico, es decir, un software como el Compa, como el SAI, como el SAP, como el Contapli, como el SAE, pues ya nada más al momento de que registremos una póliza en automático se está haciendo el asiento o se está haciendo el registro en el libro de diario y en automático pasa al libro mayor. A eso se refiere. Entonces, a diferencia de las personas físicas como los arrendamientos y los honorarios, las personas físicas con actividad empresarial sí forzosamente están obligados a llevar contabilidad y por lo menos deben de llevar en su registro, si son manuales, tanto el libro de diario como el libro mayor, y si su registro de contabilidad es en un registro electrónico o su contabilidad lo llevan a través de un software, un paquete administrativo, deberán usar o tener como mínimo en sus registros o dentro de sus libros contables el libro mayor. ¿Ok? ¿Quiénes son las personas morales? Ya lo mencionamos, son las empresas constituidas por varios individuos o socios, accionistas. Estas deberán llevar a cuando menos el libro de diario y el libro mayor, y si utilizan el registro electrónico, llevarán como mínimo el mayor. Si se fijan, es el mismo caso que las personas físicas. Las personas morales son las que están obligadas forzosamente a llevar tanto el libro de diario como el libro mayor, pero para las personas físicas con actividad empresarial se les da el mismo tratamiento que personas morales. Es decir, tienen que llevar tanto personas físicas con actividad empresarial como personas morales, libro de diario, libro mayor, y en ambas, si se utiliza un software administrativo, como mínimo deberán de llevar el libro mayor. Además, las personas morales deberán llevar un libro de actas en el cual se hagan constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio, es decir, cómo va el negocio, que se tomen en las asambleas o juntas de socios y en su caso en los consejos de administración. Esta es una manera de controlar de alguna u otra manera
todas las acciones que van encaminadas a cómo estamos posicionando nuestro negocio, qué acuerdos se tomaron, si se van a invertir, si se van a hacer, si se hicieron acuerdos para invertir más el siguiente año, si se va a invertir en una nueva línea de producto, en la compra de una maquinaria. Esos son libros de control interno, que esos libros de control interno no son auditados ni son solicitados por la autoridad fiscal. Cuando nosotros mandamos nuestra contabilidad electrónica a través del portal empresarial del SAT, o a través del portal del SAT, perdón, ahí sí nos piden forzosamente el libro mayor para ver nuestros saldos, pero estos libros de actas no se refiere a que nosotros los tengamos que forzosamente enterárselos a la autoridad. Es simplemente un control interno de los acuerdos que tomen cada uno de los socios para posicionar el negocio conforme está en marcha y qué acuerdos se toman. Adicionalmente, también hay un libro que se llama libros de actas o modificaciones en lo que viene siendo la constitución social de la empresa. Pongo un ejemplo. Si los socios deciden, ¿sabes qué? Necesitamos invertir más capital, ahí se hace otro libro que se llame de actas, pero referente a las modificaciones sociales, porque vamos a decir que existan dos socios y cada uno haya puesto 100,000 pesos, el capital social es de 200, pero se necesitan recursos y la única manera de incrementar el flujo de efectivo, porque todavía no cobramos las cuentas por cobrar, valga la redundancia, o no tenemos ahorita proyectado obtener flujo de dinero de acuerdo a nuestras operaciones, los socios pueden aportar. Cuando vamos a modificar el capital social de la empresa, es decir, que vamos a hacer un cambio en sus estatutos, tenemos que hacerlo a través de un notario público diciéndole que se modifique el capital social de la empresa, es decir, que aumenta de 200 a, no sé, 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, que aumente el número de acciones, y esas modificaciones del capital social también se tienen que notificar al sistema de administración tributario para que ellos estén enterados que ya hubo una modificación en el estatuto de la empresa, ¿ok? A eso se refieren tanto los libros de actas como los libros de modificaciones en el capital social. ¿Cuál es la obligación de llevar contabilidad? Primero, si lo vemos desde el punto de vista de comercio, es decir, desde el punto de vista comercial, la obligación de conservar nuestros libros es de 10 años, de acuerdo con el artículo 46 del Código de Comercio. ¿Qué significa? Que nosotros, si iniciamos operaciones, no sé, voy a poner un ejemplo, el 1 de enero del 2015, nosotros estamos obligados a tener esos registros contables a más tardar hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, que ya hayan transcurrido 10 años. Por eso al principio de las diapositivas mencionábamos que la obligación de llevar contabilidad y su registro y su control va a depender de diferentes ordenamientos, tanto jurídicos como legales como fiscales. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de comercio, estamos obligados a llevar la contabilidad al menos, o de conservar estos libros de contabilidad al menos 10 años, ¿ok? Desde el punto de vista fiscal, y aquí hay una controversia, también hay que aclararla y hacer muy puntual el apunte. Nos dice que de acuerdo al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, los libros deberán de conservarse 5 años contados a partir de que se presentaron o debieron de haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. ¿Qué significa esto? Que si nos vamos a lo que nos dice el Código de Comercio son 10 años, pero si nos vamos a lo que nos dice el Código Fiscal, que es el ordenamiento, ahora sí que tributario, nomás tenemos obligación de tener 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Si ahorita yo presenté mi declaración del ejercicio 2021, el 31 de marzo, que es la fecha límite, yo puedo irme hacia atrás 5 años y, por ejemplo, a partir del 6º año, la autoridad ya no me puede requerir información para hacerme una auditoría en dado caso de que ellos la quisieran hacer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus mismos ordenamientos ya se caducó o ya prescribió el plazo que yo tengo que tener mis libros de contabilidad para cualquier situación aclaratoria, para cualquier auditoría. Sin embargo, aquí hago un paréntesis. Cuando las empresas o las personas físicas con actividades empresariales promueven un juicio directamente ante la autoridad, ante el SAT, es decir, voy a poner el ejemplo más común. Cuando nosotros en las empresas solicitamos la devolución de algún impuesto o promovemos un juicio porque consideramos que se nos hizo una multa por corrección fiscal
o porque estamos amparados por determinada situación, este plazo se suspende hasta que el juicio o hasta que el Tribunal Fiscal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no resuelva a favor o en contra del contribuyente. Vamos a suponer que yo esté solicitando un impuesto, una devolución de un IVA. Voy a poner un ejemplo del 2000, no sé, 17, por poner un ejemplo. Yo puedo decir, ¿sabes qué? O del 2016, voy a hablar del 2016. Estoy solicitando una devolución. Mientras exista un juicio de por medio, aunque el código mismo me diga, ¿sabes qué? Nomás que son 5 años, ahí no se consideran los 5 años hasta que no haya una resolución. Es decir, se suspende el plazo y se corre ese plazo hasta que la autoridad emita una resolución favorable a favor del contribuyente o favorable a través de la autoridad donde diga, ¿sabes qué? No corresponde que tú devuelvas ese impuesto. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo de uno de los juicios o de los medios de impugnación que pueden meter los contribuyentes contra las autoridades y por los cuales, a pesar de que el Código Fiscal nos diga que debemos de conservar nuestros libros contables 5 años, también se pueden interrumpir esos plazos. Eso ya es un poquito más fiscal, pero también es importante que lo conozcan. Ahora sí, vámonos al aspecto contable. ¿Qué es el libro de diario y qué es el libro mayor? Con estos dos nombres se le conoce o se le denominan, son los principales libros contables que tenemos. Es decir, son los libros contables por excelencia, porque nosotros no podemos tener un libro de mayor si no tenemos un libro de diario. Nosotros no podemos empezar a traspasar nuestros saldos de nuestras anotaciones diarias de nuestros asientos contables si no tenemos los diarios y obviamente los traspasamos al libro de mayor, que es el mayor, no es otra cosa más que los saldos de las cuentas TES que vimos en el capítulo, si mal no recuerdo, 10 del curso pasado, donde veíamos la cuenta, los movimientos y saldos, y que esos saldos de las cuentas de mayor son los que ven en los estados financieros de bancos, de clientes, de ventas, de gastos de operación. Esos son las cuentas de mayor que se ven reflejados en estos libros, ¿ok? Esos son los principales libros de contabilidad. También existen otros libros que se le conocen como libros auxiliares y estos nos sirven para llevar en forma más analítica las operaciones de una empresa. Aquí pongo un paréntesis. Cuando los que ya hayan tenido un poquito de experiencia en el ámbito de laboral o que hayan tenido algún tipo de experiencia en el ámbito administrativo contable, cuando sacamos una balanza de comprobación, que ahorita vamos a decir que es una balanza de comprobación, podemos ver los saldos a nivel mayor, pero también podemos ver sus libros auxiliares a nivel analítico. Un ejemplo, y vamos a ver más adelante un tema que se llama cuentas colectivas y de control, que va muy relacionado con este tema. Si yo tengo una cuenta de mayor en mi estado financiero denominado balance general que dice bancos y dice, no sé, 1 millón de pesos, esa es la cuenta de mayor, pero probablemente esa cuenta de mayor se compone de otras subcuentas que se le conocen como libros auxiliares o como subcuentas, es decir, que probablemente la cuenta de bancos que ustedes ven que tiene un valor de 1 millón de pesos se compone, por decir, de 3 cuentas, del banco HCBC que tiene 500,000 pesos, del banco Banorte que tiene 300,000 y del banco Banamex que tiene 200,000 pesos. Esas son los libros auxiliares, es decir, que nos permiten ver de manera más analítica cómo se componen cada una de las cuentas. Y obviamente esto nos ayuda de mucho en el ámbito administrativo, porque imagínense que tuviéramos que ver todavía en los libros de manera manual la información financiera. Entonces, a eso se refiere con libros auxiliares. Relaciones analíticas de balance son las que tienen en forma analítica o detallada los conceptos que integran cada una de las cuentas que forman los estados financieros. También se les conoce con el pronombre de anexos al balance o al estado de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la contabilidad lo podemos ver a través de un libro auxiliar, pero si lo queremos ya para efectos de presentación, cuando se haga la presentación de los estados financieros, ahí vamos a poner, ¿sabes qué? La cuenta de banco se compone de todas estas cuentas. La cuenta de clientes se compone de todos estos clientes. Esas son las analíticas. Es, por así decirlo, traspasarlo de los libros auxiliares a unas cédulas o a unas relaciones analíticas, pero nada más para efectos de presentación, ¿ok? Que aunque no es un libro contable como tal, sí nos sirve para presentar la información financiera que se presenta al Consejo de Administración. Sí, perdón, adelante. ¿Alguien tiene alguna duda?
Sí, dígame. Oiga, con relación a lo que había comentado anteriormente de lo del SAT, si en alguna ocasión se pide alguna requisición para hacer la devolución, es forzosamente enviar los archivos desglosando todo el ingreso que ha tenido y todo el egreso para que te puedan pagar ese tipo de devolución. Mira, nada más ahí es un tema fiscal, nomás lo voy a poner en contexto. Si tú vas a solicitar una devolución, primero tendríamos que ver de qué tipo de impuesto estamos hablando. Puede ser IVA, puede ser ICR, puede ser en su momento fue IDE. Tendríamos que ver qué impuesto se está solicitando. Y dependiendo del impuesto que se esté solicitando, es lo que se te requiere por parte de la autoridad. Por ejemplo, en el caso del IVA, vamos a hablar del IVA para no meterle mucho tiempo porque sí es un tema un poquito extenso. Oye, yo estoy solicitando mi IVA. Lo primero que te van a pedir, ok, estás presentando tus DIOT, que son tus declaraciones informativas con operaciones de terceros, es decir, que tú le tienes que informar. Primero tienes que presentar tu declaración mensual de IVA, donde digas si tuviste IVA a favor o IVA a pagar. Si estás presentándola de manera correcta, si el IVA acreditable que presentas en esa declaración coincide con lo que estás manifestando en la DIOT, que la DIOT es una analítica de lo que presentaste como IVA acreditable en tu pago provisional, y luego te van a pedir los registros contables y luego te van a pedir que esos pagos que tú dices que hiciste al RFC tal estén manifestados en un estado de cuenta, porque hay que acordarnos que el IVA se calcula en base a lo cobrado y en base a lo pagado. Entonces, ese es un ejemplo. Si estás solicitando ICR para una persona moral, te van a pedir todo el cálculo, te van a pedir tus depreciaciones. Es un tema más complejo, pero ya cada trámite tiene su complejidad y sus requisitos dependiendo del impuesto de lo que vayas a solicitar. ¿Ok? Ok, muchas gracias, profe. A tus órdenes. Continuamos. Libro de diario es también conocido como el libro de primera anotación, que hay que acordarnos que son los dos principales libros contables que se manejan, y es aquel en el cual se anotan en orden progresivo cada una de las fechas o cada una de las operaciones conforme se vayan efectuando de manera periódica. En este libro se describen las operaciones detalladamente, identificando no solo el nombre de las cuentas de cargo y abonos, es decir, la regla de la partida doble, a qué concepto se le cargó, a qué se le abonó, sino además también se ponen como carácter informativo los siguientes conceptos: la fecha en la que se está llevando a cabo la operación, el número consecutivo, el número de documentos como el número de factura, remisión, etcétera, el vencimiento de los documentos en dado caso de que la operación sea crédito de contado, y etcétera. Y esto es como se presenta formal o como se hacía anteriormente. Es decir, nosotros poníamos el número del asiento, el folio, la redacción, el cargo, el abono y la parcialidad. También se le conoce como rayado diario continental. Sin embargo, esto se lo estoy poniendo netamente como un mero explicativo. Cuando nos metemos a un software, nosotros nada más el libro de diario lo metemos en una póliza dependiendo el tipo de operación que estemos registrando, si es una póliza de ingresos, si es una póliza de diario, si es una póliza de egresos. Ya después veríamos qué se registra en cada una de esas pólizas, porque cada empresa tiene sus políticas. Generalmente en las pólizas de ingresos se registra cuando hay un ingreso al banco, en las pólizas de diario se registran las ventas, las depreciaciones, las provisiones, en las pólizas de egresos se registran las salidas de dinero, etcétera. Entonces, ese es el libro de diario. Conforme se van realizando las operaciones, las vamos registrando en papel, que ya no sucede así, o lo vamos registrando en nuestro software, y es la forma en la que vamos identificando cada una de las operaciones que se van realizando en una empresa. ¿Cuál es el libro mayor? Es aquel en el que se abre una cuenta especial para cada concepto de activo, pasivo y capital, que es lo que les mencionaba ahorita. Y aquí también hago la aclaración: no nada más hay cuentas de mayor para balance general o para cuentas de activo, pasivo y capital. Hay libro mayor o hay cuentas de mayor para resultados, como pueden ser ventas, como pueden ser gastos de operación, como pueden ser gastos, como pueden ser costos, como pueden ser compras, como pueden ser otros productos y otros gastos dentro del estado de resultados. Aunque la literatura aquí habla de ese concepto, cuando sacamos una balanza de comprobación, que es donde nos muestra todas las operaciones contables y de la cual nos sirve de base para presentar los estados financieros, a eso se refiere con el libro mayor. Es decir, que el libro mayor es cuando ya vemos a nivel consolidado todas las cuentas que se van a presentar en el estado financiero, sea cual sea. Al libro mayor se debe de trasladar por orden progresivo las fechas de los asientos del libro de diario, es decir, conforme vayamos registrando, vamos pasando al libro mayor, que reitero, eso ya lo hacen
los sistemas actualmente, porque imagínense una empresa con un nivel de operaciones tan grande como lo que es FEMSA o como lo que es Ternium o como lo que es Telmex o las empresas grandes gubernamentales como Petróleos Mexicanos, FE, etcétera, pues no podríamos llevar a cabo la contabilidad de manera manual. La información por el nivel de operaciones sería bastante y por eso se hace muy importante el uso del registro electrónico. ¿Okay? En el libro de mayor, pues obviamente aquí vemos un ejemplo, antes de que se me pase también, es conocido con el nombre con el nombre del libro de segunda anotación, porque de ahí provienen los datos que vienen del libro de mayor, que es el de primera anotación, se traspasan a lo que viene siendo el libro mayor. ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas tiene cada uno? En el libro de diario, pues las ventajas es que muestra las operaciones de forma ordenada y con toda clase de detalles y no muestra, y como desventaja tenemos que no muestra el movimiento y saldo de cada una de las cuentas. En el caso del libro mayor, la ventaja es que muestra el movimiento y saldo de cada una de las cuentas, pero no muestra de manera analítica cómo se comportó esa cuenta. Por eso, para eso son los libros auxiliares y para eso son los auxiliares, sobre todo que sacamos en los ERP o en los registros electrónicos. Si quisiéramos ver las operaciones de una empresa a nivel muy detalle, suponiendo que lo hiciéramos todavía a mano y queríamos ver, oye, ¿qué factura se pagó el día tal? Bueno, pues nos tenemos que ir al libro de diario. Pero si queremos, dame el saldo de la cuenta de clientes, pues nos vamos a la cuenta de mayor, ¿verdad? Ahí obviamente ya los mismos sistemas, los mismos desarrollos electrónicos ya te dan inclusive hasta, quiero que me saques este reporte de este periodo, tal periodo, y que me pongas esta cuenta y esta no cuenta. Entonces, ahí por eso hago mucho hincapié, aunque estoy poniéndolo como base, qué significa cada uno de los libros, es importante saber que si todavía la contabilidad la lleváramos como originalmente se creó, pues nunca terminaríamos de generar información contable para los diferentes usuarios, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que es el sistema de registro electrónico, los software, porque ya se nos va a acabar la hora. ¿Qué características y ventajas tienen? Es muy importante, y aquí lo quiero resumir de una manera muy, muy general. Tenemos la ventaja de que tenemos información más en línea. Hay que entender que muchas empresas ya manejan inclusive software o registros electrónicos que están hechos por módulos. Por ejemplo, el área de ventas tiene un módulo. El área de compras tiene otro módulo, el área de almacén tiene otro módulo, el área de tesorería tiene otro módulo, el área de, no sé, de mercadotecnia tiene otro módulo, el área de recursos humanos tiene otro módulo, pero todos esos módulos están relacionados al sistema contable, que cualquier operación contable que se realice, por ejemplo, en el área de ventas, se timbra una factura, en automático se dispara un asiento contable y se hace su registro en el libro de diario y libro mayor en automático en la contabilidad. Si el área de recursos humanos genera una nómina, timbra una nómina, la afectación contable de esa nómina, los gastos que corresponden a esa nómina, los impuestos, ya se registran en la contabilidad. Entonces, imagínense que no tuviéramos esa facilidad para poder llevar los registros contables. Entonces, nos ayuda bastante porque tenemos información más en línea, más veraz, y que obviamente eso nos facilita a los contadores y a los administradores un mundo de trabajo. Por eso hago mucho hincapié que es bien importante también las empresas tengan un registro electrónico correcto, un software correcto que los ayude dependiendo de sus operaciones, tanto de su volumen como de su giro, a tener un control de sus operaciones financieras. Y esto porque es bien importante, porque, ¿cómo les diré? Imagínense que lo lleváramos a mano todavía. Yo pongo los dos ejemplos para que también entiendan que cuando vean un software digan, ah, mira, estoy registrando una póliza, es el libro de diario. Ah, ya estoy sacando un auxiliar ese es el libro mayor. Ah, oye, ya después de esto sigue una balanza de comprobación. Ah, es el saldo de todas las cuentas de mayor, y de esa balanza de comprobación ya salen los estados financieros con los cuales tomamos decisiones, ¿ok? Que eso lo vamos a ver también más adelante, pero sí es importante también que sepan que la balanza de comprobación es un listado de todos los movimientos, tanto de saldo inicial más cargos, menos créditos y saldo final de todas las cuentas a nivel mayor. Y también los software ya te sacan los libros auxiliares de cómo se componen cada una de esas cuentas, ¿ok? También cómo está constituido desde el punto de vista, pues sobre todo para la gente que va en el tema de la licenciatura en informática administrativa.
Si se fijan, nosotros tenemos por aquí un sistema de registro contable de manera electrónica. Tenemos documentos fuente, es decir, cómo se está plasmando cómo se va a generar la información en esa parte contable, en esa parte del sistema. Tenemos nuestros registros obligatorios y nuestros registros auxiliares, lo que nos da un diario general, que es donde se va a concentrar toda la información. Y posteriormente de ahí vamos a generar nuestro libro mayor, que es el saldo de las cuentas que ustedes ven en los estados financieros, y la balanza de comprobación, que no es otra cosa más que cada uno de los saldos, como ya mencionamos, que integran la información financiera de la empresa a nivel mayor, y de ahí se sacan los estados financieros que ya vimos en anteriores capítulos en el curso de contabilidad 1. Entonces, así a grosso modo es como funciona un sistema electrónico. Obviamente aquí es un tema de programación, es un tema de instalación, es un tema de que el software electrónico o las computadoras que vamos a utilizar cumplan con los requerimientos técnicos, que si es el sistema operativo Windows 10, que si es el profesional, que tienes que tener una memoria de no sé qué, que tienes que tener este disco duro para respaldo, que inclusive muchos de los software administrativos como el Oracle ya inclusive son a nivel nube. Es decir, nos rentan un espacio en la nube para poder utilizarlo y ya no es necesario tenemos, o ya no es la necesidad de tener en servidores todo lo que viene siendo el ERP, pero obviamente se tienen que pagar las licencias correspondientes. Y lo que les comentaba ahorita, que este sistema contable integrado electrónico se compone de varios módulos. Aquí habla de ventas, de contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, caja y bancos, inventarios, activos fijos, etcétera. El más completo que yo conozco es el SAP, es un sistema desarrollado por unos alemanes, inclusive nada más las empresas de más alto poder adquisitivo en México lo tienen, porque es un sistema que es por módulos, pero te da una información bastante vasta, valga la redundancia, y que sobre todo nos sirve y se adapta a las necesidades de cada empresa. Es decir, te crean el paquete a tu medida con las necesidades, pero obviamente es un paquete muy caro. En el mercado existen algunos que son muy comerciales y que son los más comunes, como ya lo mencionamos, como el Compact, el SAI, el Contapli y el SAE, pero el más completo en términos generales es el SAP, ¿ok? Y bueno, pues con eso daríamos por terminada la clase del día de hoy. No sé si alguien, digo, es un tema también un poquito extenso, sin embargo, tratamos de hacerlo lo más completo posible. No sé si tenemos todavía 6 minutos, si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, háganmelo saber. Profe, yo lo que le comenté en la diapositiva, por favor. ¿Pero qué diapositiva necesita? Personas físicas. Será como la número 5. Esa. Gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario del tema que vimos el día de hoy? Sí, sí. Sí, Héctor, dígame adelante. Profe, a mí me faltó la siguiente, que está después de esa diapositiva. Si puede ponérmela nada más un momento. Ok. Ya la puedo mover, profesor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, yo nada más, si pudiera, profesor, la que sigue, la diapositiva que sigue, es la única que me hizo falta. Si me la pudiera... Es la misma, lo único que cambia es que esta dice honorarios y la otra dice arrendamiento. Esta dice personas físicas por honorarios y la otra dice personas físicas por arrendamiento, pero es exactamente lo mismo. La redacción es la misma. Mira. Porque las dos no están obligadas a llevar contabilidad como tal, sino como un registro simplificado. Sí, adelante. Rodríguez, adelante. ¿Me puede poner la 18, por favor?
Ok, ahí está ya. ¿Alguien más? Sí, la sesión queda grabada. De hecho, ustedes la pueden ver a partir de las 9:30 de la noche. Ya va a estar ahí publicada en el mismo link. Sí, Héctor, Oye, adelante. profe, una pregunta, por ejemplo. Sí. Ay, perdóname. No, termina ahorita. Digo, adelante, Héctor, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya va a ser 1 hora. Sí, Héctor, adelante. Bueno, no, creo que no contestó. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profe, para aprender a hacer esos, lo que vimos el día de hoy en los libros contables, para aprenderlo a hacer nosotros, digo, ya ahorita como usted me mencionó que ya todo es digital, pero estaría padre que nosotros también aprendiéramos, pues, a realizarlo. Sí. ¿Dónde nos podemos apoyar como ejemplos? Mire, lo que pasa es que los libros de contabilidad emanan de los registros diarios contables. ¿Y de dónde empiezan los registros contables? A través de los asientos. ¿Qué es un asiento? Es registrar una operación. El curso que ustedes están llevando como tal no es de contabilidad. Estamos tratando de abarcar todos los temas contables, pero si se acuerdan cuando vimos las diferentes, por ejemplo, cuentas de activo, veíamos cuándo se cargan y cuándo se abonan las cuentas. Entonces, esa contabilidad, esos registros se hacen a través del libro de diario y luego se traspasan al libro mayor, pero eso realmente lo hace como tal un contador. Yo entiendo que pudiera en un momento dado interesarle. Lo que yo pudiera hacer es para la próxima clase traer unos ejemplos de un paquete contable y decirles, mire, este asiento se registra de esta manera y así se ve reflejado en la contabilidad y mostrárselo para que vea qué efecto hace. Pero el decir hacerlo o aprender a hacerlo, pues sí tendríamos que hacer una materia un poquito más extensa o una serie de ejercicios un poquito más extensa, pero para la próxima clase voy a tratar de traer un ejemplo y para que ustedes lo vean, ¿ok? Profe, con la tarea, hay algunas preguntas que no, bueno, que en la clase no observé, no sé. No, es que el libro como tal el capítulo como tal es muy extenso. Yo ahorita lo que les sugiero es que todas las preguntas que vienen ahí, si se fijan, inclusive no viene el total de preguntas propuestas, busquen esas preguntas, son las más sustanciales. Probablemente no alcanzaríamos en 1 hora a ver todo el capítulo. Ahorita yo lo que les estoy dando es lo que en la práctica se ve, pero traten de contestar las preguntas de acuerdo a la bibliografía, porque eso es lo que va a venir en el examen. Pero si nos metemos a verlo muy a detalle, no terminamos. Por eso es que yo trato de ponerles un resumen muy, muy simple para que se entienda de lo que es el capítulo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Sí, pues para leerlo completo y pues ahí sacar la tarea, porque son 30 preguntas, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. ¿Alguien más? Gracias. No, profesor, muchas gracias. De mi parte no. Ok. Sí, es importante también recalcar que se trata de, 1 hora es muy poquito tiempo y como les digo, no vemos como tal una materia de contabilidad. Sí la vemos, vaya, pero no, ustedes no van para contadores. Yo quisiera también explicarles muchas cosas. A mí me encanta explicar lo que es mi trabajo, lo que es mi materia, pero no quisiera atiborrarlos con tantas cosas. Yo prefiero que, de acuerdo a las especialidades que cada uno va a llevar, entiendan lo sustancial de cada capítulo. Hay ocasiones en que, como se comenta, hay cosas que no se van a ver aquí, pero si vienen en el libro y es parte integral de que ustedes lo revisen, si tienen alguna duda y si no, ya me la hacen saber, ¿ok? Respecto a lo que me decía un compañero de que me mandó un mensaje, ahorita lo revisamos, hay que tener cuidado cuando envíen los archivos, ahorita lo vemos y vemos cómo lo apoyamos, ¿ok? Si ya no hay alguna otra pregunta, para ya darle el respeto que se merece al tutor que sigue en la clase que tengan agendada, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la próxima clase para ver el siguiente capítulo y ver temas muy generales respecto a lo que hemos ido avanzando en el curso, ¿ok? ¿Sale? Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a todos y gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana a las 7:30 y les encargo mucho nada más que validen muy bien, que si se les empalma me manden el nombre de la materia, el nombre del tutor y el horario en específico en que se les empalme. Y si no se les empalma conmigo, que lo vean con los tutores subsecuentes para que cada quien tenga el respeto de su horario, ¿ok? Muy buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Hasta luego.